Muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con, perdón, vamos a comenzar con, tengo problemas. En esta semana, bueno, tengo problemas con técnicos con mi iPad, no puedo grabar como lo he venido haciendo, pero igual ni ven ni mis videos ustedes, o sea, en serio, hay que verlos, muchachos. Pero se los recomiendo, ¿no? Porque es complemento, esta es la clase, es la equivalencia a darles clase. Aquí explico todo lo que vemos en la semana, sí. Ya ando un poquito ronco porque ya es la última clase que grabo. Es un poquito pesado grabar un montón de clases eh, en la edición y todo eso, compresión, subir a YouTube, todo eso es un poquito pesado, ¿no? Pero vamos a darle para ya no hacerlo más grande. Estamos en la materia de métodos eléctricos. Mi nombre es Rosalino del Ángel Avilés. Vamos a comenzar la semana 6 y vamos a continuar con lo que son los multímetros. Yo ya lo había explicado la semana pasada. Eh, los, eh, los multímetros, acuérdense que los podemos configurar y pueden medir resistividad, pueden medir resistencia, voltaje. Algunos miden capacitancias y continuidad, ¿no? Pero a lo que nosotros nos refiere, lo podemos configurar en un voltímetro que va a medir voltaje o potencial, un ohmímetro que mide resistencia y un amperímetro que mide voltaje, perdón, amperaje en amperes. ¿Sí? Eh, no tengo la mano. Bueno, ya, luego grabo un video en esta semana subo un video para mostrarles un multímetro y cómo funciona, ¿sale? Entonces, ahorita nada más lo voy a mencionar así y en la semana me comprometo, pero para que ustedes también lo vean, muchachos, por favor, porque no, he visto que ustedes en especial, y se los digo en buena onda, muchachos, va a repercutir en su materia. ¿Qué es lo que voy a implementar a partir de esta semana? Ven el video y me van a dar una breve explicación ahí en comentarios de lo que vieron de todo esto, por favor. Y es como les voy a ir pasando lista. Si no lo hacen, van a tener falta. Entonces vamos a cambiar eso, ¿sí? Ok. Después de los multímetros, bueno, vienen los cables, es otro instrumental usado. Acuérdense que estamos en la sección de instrumental usado. Y los cables, pues los cables son cables, es un conductor, generalmente es de cobre. Sí, existen distintos calibres. Los calibres los maneja una asociación que es la American Wire, que es la AWG, y va por calibres. Si mientras menor sea el calibre o sea, el número de la AWG es mucho más grueso. ¿Qué quiere decir? Un cable del 14 AWG es muy delgado. Un cable del 10 AWG es un cable más grueso que el 14. Es decir, nosotros metemos para un aire acondicionado un calibre 14, o sea, inmediatamente lo va a chamuscar, ¿sí? Por lo tanto, para un aire acondicionado se recomienda un 8 o un 10 de calibre AWG. Ya para mientras, y esto va por normas, ¿no? Entonces, y va a depender de qué voltaje y corriente va a manejar. Entonces, por lo general es el cobre, aunque el oro es el conductor número uno por esencia, pero bueno, ¿sí? Si el cobre se lo roban, muchachos, imagínense el oro, no, hombre. Imagínense, ¿no? Pero bueno, los cables que se usan para conducir electricidad se fabrican generalmente de cobre debido a la excelente conductividad de este material. O de aluminio, que aunque posee menor conductividad es más económico. Generalmente cuenta con aislamiento del orden de los 50 micrómetros hasta los 5 centímetros. Dicho aislamiento es plástico, ¿sí? Su tipo y grosor dependerá del nivel de tensión de trabajo, la corriente nominal, de la temperatura ambiente y de la temperatura de servicio del conductor.
Un cable eléctrico se compone de ¿qué? De un conductor, que es el elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos, como ya los mencionamos. También tiene un aislante, que es un recubrimiento que envuelve al conductor para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del mismo. Una capa de relleno, que es un material aislante que envuelve a los conductores para mantener la sección circular del conjunto. Otro instrumental usado que vamos a utilizar son las fuentes de poder. Las fuentes de poder se refieren a una fuente que me va a dar energía. Se dividen en tensión de corriente directa y tensión de corriente alterna, que en la semana pasada mencionamos algo. Las fuentes de tensión de corriente directa se pueden dividir en dos tipos. Puede ser baterías y un generador con un rectificador. Una fuente de tensión de CD proporciona de manera ideal una tensión terminal fija aun cuando varíe la demanda de corriente. O sea, siempre va a tener el mismo voltaje. Obvio que cuando ya se vaya descargando la batería, lo que va a hacer es ir bajando, pero va a ser constante. Es decir, tengo una batería de 9 voltios de esas cuadradas y conforme vaya perdiendo su capacidad de fuente de poder, pues va a bajar a 8, a 7, 6, 5, pero siempre se va a mantener en 5. No sé si me explique. ¿Sí? Bueno, la batería consiste en una batería en serie, un paralelo. Podemos hacer la configuración. Si queremos aumentar la corriente, la batería la conectamos en serie para aumentar la corriente. ¿Sí? Si queremos aumentar el voltaje, lo vamos a conectar en paralelo. Es decir, nosotros agarramos un control remoto y si se dan cuenta, hay unos que va el más con el menos y de ahí sacan lo que es el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si lleva dos baterías de 1.5 voltios, ¿sí? Y conectamos en paralelo, es decir, el positivo en el negativo o el ánodo con el cátodo, lo que estamos haciendo es sumando el voltaje. Entonces, si son dos baterías, estamos teniendo 3 voltios, ¿sí? Ahora, por lo contrario, si las baterías las conectamos en serie, ¿sí? En serie nos va a dar incrementar la corriente. Por otro lado, podemos sustituir la fuente de poder por un generador. Si un generador lo conectamos a la corriente y nos va a dar, seleccionamos el voltaje y siempre vamos a tener ese voltaje. Pero ese ya lleva un transformador, el cual ocupa corriente alterna y la convierte en corriente directa y nos los va a estar mandando la fuente en una constante sin necesidad de que se descargue nada. Otro trabajo de campo y que hay que tener bien en cuenta cuando vayamos a hacer nuestros sondeos es la posición en la que estamos, ¿sí? Nosotros debemos si no nos vamos a perder, ¿no? Aquí se ve un poquito de topografía, de lo que son polos, meridianos, paralelos, grados, altura, todo lo tenemos que poner en nuestro reporte de perfil. A grandes rasgos, nuestro planeta se puede considerar como una esfera. Una aproximación mejor es considerar la Tierra como una esfera achatada o una elipsoide, con un semieje mayor a la longitud de 6.378.4 metros y un semieje menor con 6.356.9. Si se dan cuenta, pues si estamos chatos, está chata la Tierra. No es completamente redonda. Esos son dos valores del elipsoide internacional en los que se basa la cartografía de la mayor parte de los países. Miren, la Tierra se encuentra en permanente rotación, como ya lo sabemos, ¿no? Sobre un eje que habitualmente representamos como vertical. Es como el mapa, ese mapa mundial que tenemos, si se dan cuenta, el eje está inclinado unos grados, ¿no? Y si nosotros giramos ese mapa, ese globo terráqueo, va a estar girando, pero en forma inclinada, ¿no? Tiene un ángulo. Entonces, la intersección de ese eje con la esfera define dos puntos singulares a los cuales denominamos polos geográficos. Uno es el polo norte y el otro es el polo sur, ¿sí? En este plano nos divide a la Tierra en dos mitades iguales denominadas polo norte
que se le denomina hemisferio norte y también septentrional, mientras que la restante es el hemisferio sur o meridional. Si hacemos interceptar la esfera terrestre con otros planos paralelos al del ecuador, acuérdense que el ecuador es el centro de la Tierra, ¿no? Se consiguen otros círculos con circunferencias tanto más pequeñas. Cuanto más nos acercamos a los polos, como estas circunferencias se mantienen paralelas entre sí y no se cortan, y se les llama paralelos. El trabajo de campo se reduce a la medición de las diferencias. Bueno, vamos a ver lo que son los métodos de potenciales, ¿sí? El método de potencial, bueno, el trabajo de campo se reduce a la medición de las diferencias de potencial. Ya sabemos que el método de potenciales es medir voltajes, medir diferencia de potencial, medir fuerza electromotriz. Es lo mismo, ¿no? De una serie de estaciones respecto a un punto de referencia al que puede hacerse de dos maneras denominadas, método de potenciales y el método de gradiente de potenciales. Aquí tenemos el método de potenciales. Si se dan cuenta en esta parte, yo aquí tengo un multímetro. Un multímetro que yo lo voy a configurar. Si yo voy a medir potencial, obvio que voy a seleccionar voltímetro aquí. Tengo un electrodo 1, tengo un electrodo 2, aquí tengo una M y una N, que es lo más común que vamos a manejar, y aquí tengo un gradiente de voltajes. Al momento de yo medir esto, lo que va a hacer va a ser una resta, que aquí está la fórmula, que me va a medir el voltaje que hay en este punto con este punto, hace una resta, por eso se le conoce como diferencia de potencial. Diferencia viene de una resta, y es una resta, se me fue la onda, algebraica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que algebraica? Que a lo mejor yo aquí me está dando un voltaje o un potencial negativo, y aquí voy a tener un voltaje positivo. Entonces yo tengo que hacer la suma de los dos. Obvio que al sumar es una suma algebraica, y pues al final al cabo a este que es positivo le voy a restar esto. Si los dos son negativos, como es una suma algebraica, pues obvio que voy a sumar, eh, pero me va a dar negativo mi potencial. A eso me refiero, ¿sí? Entonces aquí yo tengo la configuración para el método de potenciales. Estas prácticas las vamos a ir haciendo. Yo creo que sí nos van a dar permiso. Más adelante termino la teoría, por eso me voy a ir un poco rápido, muchachos. Y ya después, si Dios quiere y nos permite el tecnológico, los voy a ver un día a la semana en mi clase para hacer prácticas. El método de gradiente de potenciales, en este caso los valores del potencial, en cada punto se calculan por la adición progresiva de lecturas de potencial. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del otro nada más medíamos uno. En el método del gradiente de potenciales tenemos que seccionar un área y tenemos que hacer las mediciones. Y es bien importante lo que les mencioné antes. Tenemos que marcar hacia dónde está, si hacia el norte, hacia el sur, altura, y, o sea, todo lo que vimos en la parte de la topografía lo tenemos que marcar, porque si no, luego no vamos a saber ni en dónde hicimos el sondeo, ni cuál es la longitud, ni cuál es la latitud, o sea, lo que vimos anteriormente, y nos vamos a perder en el sondeo, ¿sí? Para su aplicación, bueno, son estaquillas que se ponen en una zona, separadas entre 20 y 25 metros, de modo que las mediciones se hagan, perdón, en itinerarios reserrados. En la figura que sigue lo vamos a ver para tener un control de los errores y compensarlos, ¿sí? Este serían los perfiles como los estamos manejando. Entonces aquí empezamos, aquí comenzamos, ¿no? Entonces aquí yo tengo un perfil 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a clavar mis electrodos, hago la lectura, después voy a sacar un 2, de aquí a aquí voy a tomar mi lectura, luego voy a sacar un 3, voy a tomar la lectura que hay aquí con esta, y si se dan cuenta, aquí para el 4. Y yo ya tengo registrado todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener la diferencia de potencial de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y lo voy a ir registrando. Ahora nos vamos para acá
y sacamos la diferencia de potencial de este punto a este punto, después de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto, y así sucesivamente hasta acabar todo lo que es el área que yo les había dicho que vamos a registrar eh, en nuestros perfiles. Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 perfiles que a diferencia de acá, solamente estoy midiendo la diferencia de potencial sobre un solo lugar. Muchachos, por mi parte es todo, ¿sí? Revisen su material de apoyo. Este, muchas gracias, es todo por esta semana. Vean los videos, muchachos, porque ya les voy a empezar a pasar lista así. Y bueno, porque estoy viendo que no los está viendo nadie. Yo ahí en las estadísticas es el único grupo, muchachos. Sé que son 3 personas. Sí, Luz Clarita, por favor. Yo sé que tienes problemas de internet. Si tienes, mándame mensaje y bueno, vemos qué hacemos. Los demás, creo que todos tienen acceso a internet, pero de ninguno de los 3 está viendo los videos. Y es que es un material de apoyo para que ustedes me expliquen un poco mejor. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios me los bendiga. Cuídense.